Durante estas noches hemos venido trabajando una temática que es bastante familiar para nosotros. Hemos estado en búsqueda de qué cosa? De la ciudadanía. Y hablábamos que para entender este tema de la ciudadanía debemos partir por reconocer nuestro estatus legal. Y la Biblia dice que no somos de este mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el reino de los cielos. ¿Cuál es la razón por la cual nuestra ciudadanía está allá y no acá? Porque fuimos creados para vivir allá, no acá. Y por causa del pecado, sabemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados de su hogar, fueron deportados de su propio país a un país extranjero, y desde aquel entonces estamos viviendo en el extranjero, estamos viviendo en condición de extranjero, pero lo más hermoso es que nuestro Padre, estábamos hablando de nuestro Padre, se asoma al patio y nos grita por nuestro nombre y te dice: hijo, vuelve a casa. Entonces, partimos desde el punto de que aunque somos extranjeros, Dios nos está llamando a volver a nuestro verdadero lugar de origen. Para nosotros poder llegar a nuestro lugar de origen, tenemos que pasar por un proceso. ¿Recuerdan cuál era? Cruzar la frontera, muy bien. Y hablábamos de que ¿quién es la frontera? Cristo Jesús. Y cruzar la frontera no es otra cosa que llegar y experimentar, empezar a atravesar a Cristo Jesús, empezar a conocerlo, empezar a abrirle tu corazón y empezar a decirle: Señor, yo no sé posiblemente bien quién eres tú, pero tu palabra me dice que tú puedes hacer grandes cosas en mi vida y con mi vida, y yo quiero experimentar eso, yo quiero que eso sea una realidad. Y empezarás ese proceso de cruzar la frontera, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre, es decir, nadie regresa a la casa, nadie llega al reino de los cielos, si no es a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, obligatoriamente, para entrar otra vez a nuestro hogar, tenemos que cruzar esa frontera. Y anoche estudiábamos un caso bastante interesante. ¿Recuerdan el título del tema de anoche? Perdonados sin ir a corte. Oh, ¿cuántos soñamos con que eso sea una realidad en nuestra vida? O que el policía te pueda decir: mira, no te preocupes, no tienes que ir a corte, dejemos así. Bueno, yo creo que seríamos los más felices. Y la Biblia nos enseña que Jesús es aquel que te perdona sin necesidad de llevarte a corte. Si tú aceptas a Jesús como tu abogado, como tu intercesor, Él te puede extender ese perdón siempre y cuando tú estés verdaderamente arrepentido y le digas: Señor, quiero que tú trabajes en mi vida, quiero que tú trabajes en mi corazón. La Biblia dice que Él toma todos esos pecados y ¿saben a dónde los arroja? A lo profundo de la mar. ¿Alguien recuerda cuánto tiene lo profundo de la mar, en profundidad? ¿Cuánto tiene? 11. ¿Cuánto habíamos dicho? 11 millas de profundidad. Es una distancia bastante considerable. Y si usted dice: no, 11 millas no son nada, camine una. Camine una para que vea que ya lleva la lengua afuera. Ahora imagínense 11 millas. Y allá en lo profundo, y eso es lo conocido, es lo conocido. Es posible que el mar tenga partes más profundas y que no se conozcan, porque la presión que hay en la profundidad del mar no permita que ciertos sistemas de examinación científica, marina, qué sé yo, alcancen a llegar hasta esas profundidades. Pero la Biblia no dice que son 11 millas, la Biblia dice que es lo profundo del mar. Y si son más de 11 millas, pues a más de 11 millas van a ir tus pecados, siempre y cuando tú decidas aceptar el perdón que Cristo Jesús te da. Y el tema de esta noche lleva por título: sin crédito ni down payment. Yo creo que esos son dos temas, dos palabras que conocemos muy bien, ¿no? El crédito y el down payment. O de pronto no los conocemos, pero todos los queremos conocer. ¿Qué es el crédito? En este país, hablando en el contexto, porque estamos hablando que son dos palabras que se enmarcan totalmente en el contexto del mercadeo. Tú vas a comprar un carro, y obviamente si tú quieres un carro y no tienes el dinero a la mano, ¿qué es lo primero que te van a pedir? Un crédito. Bueno, ¿cuál es tu récord de crédito? No tengo crédito. Ok, ¿cuánto tienes de down payment? $100. Que te vaya bien. Y vivimos en un país, y de hecho déjenme decirle que la experiencia
experiencia personal que yo he tenido en este país ha sido esa. No tienes crédito, te cierro esta puerta. No tienes down payment, te cierro la otra. Y si tú no tienes crédito, yo pensé que la tragedia que le podía pasar a un hispano aquí era no tener seguro social. Y no, si tú tienes crédito y no tienes seguro social, estás hecho. Obtienes más cosas con el crédito que con el mismo seguro social. Es más, si tú no tienes crédito, pero tienes un buen down payment así jugoso que tú lo puedas presentar a alguna compañía, hasta te consideran posible. Y yo recuerdo la primera vez, yo fui a sacar una línea de teléfono recién llegada para mí y para mi esposa. Y entonces en la primera compañía me cerraron la puerta, me dicen, no, usted no tiene historial de crédito, no le podemos dar una línea de teléfono. En la segunda también, en la tercera, en cambio en la cuarta también. Y hasta que llegué a una y me dicen, mira, vamos a ponerte solamente una línea a nombre tuyo, como para que empieces a abrir crédito, me dicen. Y yo, bueno, alabado sea el Señor. Me dice, pero tienes que dejar un down payment de $400 por línea. Y entonces, si usted tiene $400 para dejarlos congelados por 2 años, felicitaciones, pero no era el caso mío. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tomo aquí mis documentos, tomo mis cosas y dejemos el asunto así. Y donde iban, me iban cerrando las puertas. No, usted no tiene crédito. Y entonces me senté yo a hablar con la persona, con el auxiliar del banco, y le decía, bueno, ok, yo no tengo crédito. ¿Qué necesito para tener un crédito? Me dice, pues un préstamo. Ok, deme un préstamo. No puede lograr tener crédito. Entonces yo digo, ¿cómo pretenden en este país que tú abras crédito cuando no te dan crédito? Eso es como cuando uno salía de la escuela o de la universidad y era el primer día. Yo recuerdo el día que yo me gradué de administración de empresas, yo recibí el diploma y al día siguiente mi hermano me dice, felicitaciones, eres un desempleado más de este país. Y era la realidad. Era la realidad. Y cuando uno sale a trabajar, lo primero que le preguntan es, ¿y cuál es tu experiencia laboral? Casi no te preguntan ni siquiera qué título tienes, no cuál es tu experiencia. Dice, pues, ¿qué experiencia vas a tener? Acabo de salir del colegio. No, sin experiencia no te podemos contratar. Yo digo, pero contrátame para poder tener experiencia. Permíteme tener experiencia. No, necesitamos gente de experiencia. Y ese es el drama que vivimos, hermanos, con el tema del crédito, con el bendito crédito, que todo el mundo lo quiere y nadie sabe cómo conseguirlo. Y te dicen, vete a una mueblería, porque la mueblería es donde uno puede abrir crédito. Le dicen a uno, y te venden un butaco por $300. Y cómpralo si quieres abrir crédito. Un día me aprobaron un crédito y era con el 65% de interés. Yo le dije, niéguemelo mejor. Dígame que no me lo quiere dar. Y saben que en mi ignorancia, pero no conocía el sistema de este país. Me dice un amigo, él decía, mira, tú tienes documentos, tú vienes con visa, yo ni siquiera tengo eso y tengo crédito en el Betbank, ¿por qué no te vas al Betbank? Y entonces me fui al Betbank y apliqué para el crédito, me dice, no, en 10 días le respondemos. Ok, cuando salí del almacén, pasaron como media hora, me llegó un mensaje, su crédito fue negado, no tiene historial de crédito. Y entonces lo llamo y me dice, mira, ¿cómo hiciste tú? Me dice, mira, vete a otro almacén, vete al Costco, vete al Costco. Me fui al Costco. En un día yo visité 4 almacenes pidiendo crédito. En los 4 almacenes, el mismo día me dijeron no. Y entonces vi en internet uno de esos anuncios. Te damos crédito, así tengas, te financiamos un carro, así tengas crédito malo. No chequeamos tu crédito, simplemente ven y yo dije, Dios mío, aquí fue tú pusiste este lugar. Y me fui para allá. Es como cuando en internet le salen esos avisos, te ganaste $1000. Y uno le da clic ahí, eso es bien poco de virus y le va a dar. Y me fui yo para este lugar y efectivamente me dice, bueno, ¿tiene seguro social? Sí, ¿cuál es su número? Y me dice, bueno, vamos a llamar a algunas entidades financieras a ver cuál le puede aprobar a usted un crédito.
Y durante esa semana, hermano, sin mentirle, me llegaron cartas de 7 entidades financieras diferentes negándome el crédito. Por la misma razón, porque no tenía crédito. Y yo dije, bueno, hasta ahí va todo tranquilo. Llegué a donde la chica del banco, le conté mi triste experiencia y me dice, déjame decirle que usted ya ha hecho puntos de crédito, pero negativos. Y yo le digo, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Me dice, cada que le chequean a usted el crédito, eso es como un golpe. Me dice, usted va a algún almacén a pedir crédito. Y yo le enumeré ahí aproximadamente unos 11, 12 almacenes. Me dice, mire, le voy a dar un consejo, no pida crédito. Sí. Me dice, le voy a dar un consejo, no pida crédito durante unos 8 meses. Y yo, pero, o sea, usted me está diciendo que tras de que no tengo crédito, tras de que no tengo puntos de crédito, el poquito crédito que tengo me está quedando negativo. Y me dice sí. Y entonces nos damos cuenta que en este país, si tú no tienes crédito, no puedes acceder a muchas cosas. Y si tú no tienes un buen down payment, tampoco puedes acceder a muchas cosas. Y saben que en la vida cristiana a veces pareciera que nosotros para ciertas cosas necesitamos tener o un buen crédito o un down payment. Y para ilustrarles esta temática en esta noche, yo quisiera que fuésemos al libro de Hechos, el capítulo 16. El libro de Hechos, el capítulo 16. Amén. El libro de Hechos, el capítulo 16. A partir del versículo 11 nos narra la historia de dos personajes llamados Pablo y Silas. Pablo y Silas eran dos siervos de Dios, eran dos compañeros de ministerio, y resulta que pasó algo interesante en este viaje que hace Pablo y Silas a una ciudad llamada Filipos, que pertenecía a la provincia de Macedonia. Obviamente Macedonia era una colonia romana y Pablo y Silas, en este caso, eran judíos. Y dice la historia que conocieron a una mujer llamada Lidia y que empezaron a trabajar en el corazón de esta mujer. Y dice el versículo 14 que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, dice que le rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y dice el relator que les obligó a entrar. Y sucede algo interesante, y usted puede leer en los próximos versículos, que de repente había una muchacha, dice la Biblia, que trabajaba como adivina. Y que esta muchacha adivina le hacía ganar mucho dinero a sus amos. Y que esta muchacha adivina que le hacía ganar mucho dinero a sus amos, estaba por ahí pregonando por todo lado. Decía el versículo 17: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y todo el tiempo ella hacía esto, y por todos los lugares ella hacía esto. Pero Pablo ya estaba cansado, porque Pablo iba para la tienda y allá estaba la muchacha gritándole en el oído: este es un siervo del Dios Altísimo, este anuncia el camino de la salvación. Y Pablo iba para tal lado y allá estaba la muchacha: este es un siervo del Dios Altísimo. Y Pablo se dio cuenta que esta muchacha, que era divina, tenía un espíritu. Y entonces dice la Biblia que Pablo la reprende en el versículo 18, le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en ese mismo instante salió aquel espíritu. Pero lo interesante es que como salió el espíritu que tenía poseído a esta muchacha, la muchacha ya no podía adivinar. Y entonces a los amos o a los dueños de la muchacha que la utilizaban como adivina no les gustó el negocio. Y llevaron a Pablo y a Silas ante el tribunal, y dice la Biblia en el versículo 22 que se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rezagándoles las ropas, y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero miren lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían?
cantaban himnos a Dios y los presos oían. Y saben que hay algo maravilloso aquí, y es que desde que tú tengas a Dios, tu cuerpo puede estar encarcelado, pero tu corazón estará libre. Porque el Señor te da libertad aun cuando no te puedas mover. Porque ellos le podían quitar la libertad a Pablo y a Silas. Ellos podían mantenerlos presos, pero ellos jamás podían quitarles a Dios. Y Pablo y Silas, aunque no tenían libertad, tenían a su Dios. Y tenían la libertad de alabar a su Dios. Y la Biblia dice que empezaron a cantar, que empezaron a orar y que todo el mundo empezó a escucharlos. Y el versículo 26 dice que de repente sobrevino un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estamos experimentando un milagro, hermanos. La Biblia dice que Pablo y Silas oraron y tuvieron libertad. El poder del cristiano está en la oración. El poder del cristiano está en la oración. Y déjame decirte que la única manera de ganar tus batallas es de rodillas. La única manera de ganar tus batallas es de rodillas. Porque Jehová dice, si tú me buscas a mí, yo pelearé por ti. Y en esta ocasión Jehová estaba peleando por Pablo y Silas. Y la Biblia dice que hubo un terremoto y de repente el carcelero se despierta, versículo 27, y viendo que las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Imagínense usted la escena. Le dice, mira, estás trabajando como jefe de seguridad. Y le dice, tú vas a cuidar a estos 20 tipos que están aquí encarcelados. Cuídalos con tu vida. Y especial a estos dos que andan haciendo revuelos por ahí y que predicando de Dios. Y aquí eso no se predica porque esto es una provincia romana. Y entonces dice la Biblia que el carcelero fue y los metió por ahí en el pozo más recóndito y que les agarró los pies con unas cadenas y ahí los tenía. Y de repente el terremoto, yo me imagino que este tipo del susto se desmayó porque la Biblia dice que él despertó. Y cuando despierta se da cuenta que todas las celdas están abiertas. Y se está dando cuenta que todos los que lo mandaron a cuidar, ninguno estaba. ¿Y saben qué hizo el hombre? Hasta aquí llegué. A mí me van a echar. A mí me van a echar del trabajo. Es más, de pronto mi jefe hasta se enoja conmigo y me mata. Para eso más bien agarro la espada y me mato yo. Y dice la Biblia que el hombre sacó su espada y se iba a matar pensando que habían huido. Pero Pablo en ese momento clama a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y le hace la pregunta que posiblemente esté en tu corazón en esta noche. Y es la pregunta sobre la cual yo quiero trabajar en esta noche. Señores, ¿qué debo hacer para qué cosa? Para ser salvo. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez te has preguntado en tu vida Porque yo sé que si tú ves un anuncio y dicen necesitamos un trabajador, no importa que no tenga documento, para que trabaje tiempo completo, le pagamos a 35 la hora. ¿Qué dices tú? ¿Qué tengo que hacer? Y algunos dirán, ¿a quién hay que matar? ¿Qué hay que hacer? Lo que sea. Porque normalmente cuando nosotros añoramos algo, siempre nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer? Y yo creo que cuando tú estabas conquistando a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja, en tu mente te preguntabas, ¿qué tengo que hacer para llamar la atención de esta persona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde le entro para conquistarla? ¿Qué le gustará? Porque tú tienes una prioridad y lo único que te importa a ti es cumplir o llegar a esa prioridad. Cuando tú tienes algo como prioridad, tú solamente estás pensando, estás obsesionado por lograr hacer feliz a esa persona. Yo recuerdo el día de mi matrimonio, cuando entró mi esposa por la puerta, así, bueno, toda arreglada, y así como uno las ve una sola vez en la vida. No, porque después uno las ve más bonitas también. No te voy a aprovechar que no está. Oh, hermano, eso vamos
Y entró mi esposa y yo les confieso que yo sentía unos nervios inexplicables. Yo normalmente tiendo a ser una persona muy tranquila, pero yo sentí unos nervios inexplicables. Y cuando ella se puso enfrente mío, yo no aguantaba las ganas de llorar. ¿Por qué? No sé. La emoción, supongo yo. Y llega un momento en que nuestras miradas quedan encontrándose así. Pues mi papá era el que nos estaba casando, yo no sabía ni qué era lo que estaba hablando. Yo estaba concentrado en ella, en mirarla a ella, y nos mirábamos. Usted sabe cómo los enamorados no se ríen, no sabe qué se está riendo, pero se miran. ¿Recuerdas ese momento? ¿Qué estabas pensando tú en ese momento? ¿Qué estabas pensando cuando tenías a tu pareja de frente? Estaba pensando ella cuántas tortillas se comerá aquí. ¿Cuántas camisas habrá que plancharles? Bueno, eso era antes, cuando las mujeres planchaban. ¿Dónde dejará los calzones tirados? En el baño. Eso es lo que tú estabas pensando. ¿Cuánto me saldrá el maquillaje de esa mujer? Porque necesitan que la sombra y que el reboque y que el estuco y que la masilla y que la pintura y bueno, y en fin, todas esas cosas. ¿Qué estabas pensando? ¿En eso estabas pensando tú? ¿Sabes qué estaba pensando yo? ¿Cómo podría serla feliz? Porque estamos hablando que estoy viviendo mi vida para toda la vida con una mujer. Y es un proceso no hacerla feliz un solo día, con una cena romántica y con un regalo. No, es un proceso de todos los días, de todos los días. Pero mi prioridad estaba en el amor que yo tenía hacia ella, que tengo hacia ella. ¿Qué tengo que hacer para hacerla feliz? Y cuando la salvación se convierte en una prioridad en tu vida, ¿sabes cuál es la primera pregunta que viene a tu mente? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y toda esta semana estamos hablando de que hay un futuro mejor para tu vida. Toda esta semana estamos hablando de que eso que tú estás viviendo en tu vida, aunque no lo creas, aunque parezca como frase de cajón, puede cambiar. Tú puedes experimentar algo diferente. Tú puedes hacer que tu vida, que la vida de tu familia, que la vida de tus hijos sea algo totalmente distinto a lo que estás viviendo. Y déjame decirte una vez más, tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene algo grande para ti. Y en tu mente viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar eso? ¿Qué tengo que hacer para que mejore la situación en mi hogar, con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué tengo que hacer? Y esa pregunta refleja nuestra prioridad. ¿Qué tengo que hacer? Pero la pregunta que está haciendo el carcelero es una pregunta que teológicamente no tiene nada de validez. Aunque el carcelero era romano, el carcelero venía en la mente con toda la tradición judía de que para tú ser salvo algo tienes que hacer. Y esa es la tontería del ser humano, pensar que nosotros haciendo algo nos vamos a salvar. Y él preguntaba, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿cuánto necesito cuántos puntos de crédito necesito tener para la salvación? ¿Cuánto es el down payment que tengo que dejar para la salvación? ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Qué necesito tener documentos para aplicar para una salvación? ¿Necesito tener seguro social? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que sacar un crédito? ¿Financiarme la salvación? Dime, ¿qué tengo que hacer? Y déjame decirte en esta noche 3 cosas que tú debes entender. En primer lugar, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. ¿Estás escuchando bien? No hay absolutamente ¿qué? Nada. Nada que tú puedas hacer. Porque tan pronto el hombre pecó, como lo hemos estudiado, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos quedaron ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos. Y dice en Romanos 6, eso es Romanos 3:23, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entre otras palabras, nosotros tenemos ahora una deuda. Y es una deuda que tenemos que pagar. Estamos planteando el tema, la situación. Y la deuda es que nuestro padre pecó, Adán, nuestro
padre biológico desde el principio. Adán pecó y el pecado se vino de generación en generación hasta llegar a nosotros. Por eso el salmista dice: en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. No refiriéndose al hecho de que la relación sexual es pecado, como algunos piensan, sino refiriéndose a la naturaleza pecaminosa con la cual nosotros venimos. Y eso es algo que está en nosotros. Mira, si tú te preguntas ¿por qué yo siempre tengo los mismos problemas de carácter? Déjame decirte que en tu corazón y en mi corazón hay una naturaleza que nos lleva a hacer lo malo. Porque ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Si tú te encuentras, estás ahí en la fila del banco, y solamente hay dos personas, está la otra persona y tú, la otra persona está delante de ti, y tú te das cuenta que a la persona se le cae un fajo de $500 y está ahí, nadie más se ha dado cuenta, nadie más lo ha visto, y la persona tranquilamente se va y ahí quedas tú y el fajo del dinero. ¿Qué es más fácil? Tomar el dinero y metértelo al bolsillo y decir gracias, Señor. O tomar el dinero y ir atrás de esa persona y decirle: mira lo que se te cayó. ¿Qué harías tú? No me respondas a mí, respóndete a ti mismo, ¿qué harías tú? ¿Te estás dando cuenta que es más fácil? Y le diría: oh, pastor, yo sé lo de la lotería. Bueno, te quiero ver. Algunos me preguntaban la otra vez unos chicos: pastor, ¿cómo reacciona usted si lo van a robar? Yo digo: bueno, róbame para saber cómo reacciona. Porque a veces yo puedo decir: no, yo saco ahí las llaves y el kung fu y resulta que puedo salir corriendo y gritando. Como puedo decir: no, pues yo ahí quedo del susto, paralizado, y termine sorprendiendo al par de ladrones. Tú no sabes a veces cómo vas a reaccionar hasta el momento que te enfrentas a una situación. Y saben, los seres humanos somos como las bolsitas de té. Cuando nos meten en agua caliente, sacamos lo que tenemos dentro. Cuando nos meten en el agua caliente, sacamos lo que llevamos dentro. Y cuando vienen los problemas, ahí salen todos los problemas de carácter, ahí sale toda la naturaleza pecaminosa, y es algo con lo que cargamos. Y lo peor es que no existe absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para arreglar eso. Y Jeremías escribe en el capítulo 2, versículo 22: ni aunque te laves con lejía. ¿Sabes lo que es la lejía? El cloro, el blanqueador. ¿Sabes lo que hace la lejía con la piel? La quema, la despixela, la despigmenta. Y dice Jeremías: ni aunque te laves con lejía, citando a Jehová, ni aunque te laves con lejía, ni aunque amontones jabón sobre ti, podrás quitar la mancha de pecado que hay en ti. Y por eso, déjame decirte que cada 31 de diciembre a las 12 de la noche, tú estás con las 12 uvas y con el calzón amarillo haciendo promesas: este año voy a dejar de beber, este año voy a dejar de fumar, este año voy a hacer esto, este año voy a hacer lo otro, este año voy a entrar en el gimnasio, este año sí me voy a poner a aprender inglés, este año sí, y llega el 1 de enero y estás igual. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Mi esposa me obligó a ir a un gimnasio de una semana y ya no volví. Y mantenemos haciendo promesas que no cumplimos. Mantenemos prometiéndole a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos que voy a cambiar y las cosas siguen igual. La razón: tenemos una naturaleza pecaminosa que siempre nos jala a hacer lo malo. Y no existe absolutamente nada que podamos hacer. Y en el momento en que el hombre pecó, el hombre quedó en deuda con Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, es decir, el pecado hay que pagarlo. Y si el pecado hay que pagarlo, entonces el pecado es una deuda. Y si tú y yo estamos vivos en este momento, es decir, que no hemos muerto, y es decir, que tenemos, ¿sabes qué cosa? Una deuda. Y la paga del pecado, la paga de esa deuda, ¿sabes cuál es? La muerte. Y si tú estás vivo, déjame decirte que tú no has pagado tu deuda. Tú estás en deuda con el Señor. Y el problema no solamente es que tenemos una deuda, el problema es que no tenemos crédito, ni down payment.
Porque al Señor no le interesa el récord de cosas que tú hayas hecho. Eso no es el récord de crédito. Señor, pues yo la vez pasada por ahí le di 3 coras a un hombre, Señor. Y yo la vez pasada hice esto, hice lo otro. No, al Señor no le interesa tu récord de crédito, porque déjame decirte que es un crédito negativo, es un crédito absurdo, ridículo, que no sirve. Y tú no tienes un down payment lo suficientemente grande como para abonar esa deuda. Y estamos en esa deuda. Nadie quiere firmar por nosotros. De hecho, nadie puede firmar por nosotros. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Y la pregunta que hace este carcelero es una pregunta absurda. Porque en realidad él no podía hacer nada para ser salvo. Él quería ser salvo, sí. Yo no sé si tú quieres ser salvo, pero si tú te has preguntado, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Déjame decirte que no hay nada de lo que tú y yo podamos hacer para ser salvos. La razón, porque lo único que se podía hacer, ya se hizo. Lo único que se podía hacer, ya se hizo. Y San Juan capítulo 3, versículo 16, nos expresa ese evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que tenía una deuda con él, que envió a su Hijo, para que todo aquel que haga, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí nos encontramos, hermanos, con la realidad del evangelio, y es que Cristo Jesús pagó esa deuda. Alguien tenía que morir, porque la paga de esa deuda era la muerte. Pero tu vida y mi vida no eran lo suficientemente grandes para hacer un down payment, para pagar esa deuda. Y aún si juntaran a toda la humanidad, no iba a apaciguar esa deuda tan grande que había con Dios. Pero en el mismo momento en que el hombre cae, el plan de salvación se activa totalmente y empieza a funcionar. Y en Génesis 3:15, cuando el Señor le habla a la serpiente y le dice, te voy a poner enemistad entre ti y entre la mujer, y tú la vas a herir y ella te va a herir, y ella herirá tu simiente, pero la simiente de ella te herirá en la cabeza. Y después Pablo nos dice, la simiente es Cristo Jesús. Desde el principio se manifestó algo maravilloso y fue el plan de salvación. Y el plan de salvación no es otra cosa de que Cristo Jesús, en las cortes celestiales, cuando se dio cuenta que había una deuda que la humanidad tenía que pagar, Él dijo, yo voy a poner mi vida para pagar esa deuda. Y eso es lo que nosotros encontramos en el libro en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 5, el versículo 21. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ¿saben quién no conoció pecado? Cristo Jesús. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, al que no tenía la deuda, al que no tenía nada que ver, lo hicieron un deudor. Al que no tenía velas en este entierro, como decimos nosotros, lo hicieron parte de este asunto. Y Cristo Jesús, que tenía que estar en las cortes celestiales como legítimo Dios, dijo, yo voy a pagar esa deuda que tú y tú y tú están debiéndole al Padre. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué eso? ¿Saben que Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está? Y Hebreos 9:22 dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Es decir, si no hay sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. Y hay algo maravilloso, cuando tú miras la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo pecaba, ¿sabes qué tenían que hacer ellos? Tenían que matar a un cordero y ofrecerlo en sacrificio. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron al salir fue ofrecer un sacrificio. Y un cordero tuvo que morir. Y desde el principio estamos viendo que cada que hay pecado ha tenido que haber muerte. Y siempre sacrificaban un cordero en sacrificio y en sacrificio, en sacrificio. Pero cuando Cristo Jesús llega, dice, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por eso Romanos en el capítulo 5, versículo 8, nos muestra la realidad más grande que tú y yo podamos entender en esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y dice Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores o deudores, Cristo, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. Y saben, tú y yo no vamos a alcanzar a entender esto jamás. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, si estuviéramos en el lugar de Cristo, no lo hubiéramos hecho. Ponte a pensar. Tienes que poner a tu hijo a pagar el daño de otra persona. ¿Tú lo harías? Por más de que le des vuelta a la cabeza y lo pienses de manera poética, no lo vas a hacer nunca. Porque es tu hijo. Es tu hijo. Y segundo, tu hijo no fue el que hizo el daño. Fue el otro. Es algo que no podemos concebir humanamente, hermanos. Por eso cuando nos hablan del sacrificio de Cristo, nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque lo primero que pensamos es esto es algo irreal. Esto es algo que no puede ser. Pero 1 Pedro 3:18 nos dice: porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y Pedro reafirma esta misma idea en Hechos 4:12, cuando dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero compartir contigo un texto que de pronto va a ampliar un poco lo que estamos hablando en esta noche. Es un texto que lo hemos leído varias veces. Y es Isaías, capítulo 53. El versículo 1 en adelante. Isaías, hablando acerca del Salvador, empieza a hacer una descripción bastante gráfica de lo que Cristo Jesús iba a tener que vivir. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y empieza a hacer la descripción. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desdechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Yo no sé si tú acabas de entender lo que acabamos de leer, pero déjame decirte que tú jamás estarías dispuesto a vivirlo. Pero déjame decirte que Cristo Jesús lo vivió por ti. Y hoy en día estamos en lo que llama el mundo la Semana Santa. Y hoy en día estamos en lo que llama el mundo la pasión de Cristo. Déjame decirte una cosa en esta noche. La pasión de Cristo eres tú. La pasión de Cristo eres tú. Lo que motivó a Cristo en la cruz fue glorificar a su Padre. Y la voluntad del Padre, dice Pedro, es que ninguno se pierda, es que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí entramos en un concepto
que es híbrido para el marketing, que es algo totalmente inconcebible. En términos del marketing, hablando del crédito, del down payment, hay algo que no está en el vocablo de ellos, y es la gracia. ¿Tú sabes qué es la gracia? ¿Sabes qué es la gracia? La gracia literalmente significa regalo. Y nosotros tenemos problemas con el concepto de regalo. Porque llega, por ejemplo, el Black Friday y el televisor que estaba en $600, ahora lo tienen en $100. Y usted dice, eso es un regalo. No, regalo es, eso no es un regalo. Regalo es si te dicen, entra al almacén, agárralo y llévatelo sin dejar un solo peso. Eso es un regalo. Regalo es lo que te dan porque sí, sin merecerlo, sin tener crédito, sin tener un down payment, sin poner un solo centavo, sin hacer el más mínimo esfuerzo, sin tener que hacer una buena obra. Eso es la gracia. ¿Qué hiciste tú para que Jesús muriera por ti en la cruz? ¿Tú crees que hay algo bueno en ti que motivó a Jesús para hacerlo? No hay absolutamente nada. Y este concepto revolucionario, el marketing no lo ve. El concepto de la gracia en el marketing no encaja. Porque hay una posibilidad, y es que tú tienes que darme, tú tienes que hacer, tú tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Y es posible que durante esta semana veas amigos y familiares tuyos subiendo colinas de rodillas para poder pagar sus pecados y sus faltas. Y que yo le llevo la ofrenda a San yo no sé quién para que perdone a fulanito. Y que yo tengo que prenderle las velas a San fulano para que haga esto. Y que yo tengo que ponerle fruta a la tumba de yo no sé quién para... No, tú no tienes que hacer nada. Lo único que se podía hacer ya se hizo. Cristo Jesús pagó esa deuda. Cristo Jesús se dio a sí mismo para pagar esa deuda. Y por eso Pablo, en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces déjame decirte en esta noche que si tú te estás preguntando en tu cabeza, ¿qué tengo que hacer para que mi vida sea diferente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto necesito tener de crédito? ¿Cuánto necesito tener de down payment? Déjame decirte que lo que tenías que pagar, ya alguien lo pagó por ti. A pesar de que tú no lo veas así, a pesar de que tú no lo aceptes, a pesar de que tú lo rechaces, a pesar de que tú digas amarlo y no lo demuestres, Él murió por ti. Y con esos mismos brazos que extendió en aquella cruz, hoy los tiene abiertos para esperarte y abrazarte. Ese es Cristo Jesús, hermanos. Glorificado sea el Señor. Amén. Ese es el concepto de la gracia. Ese es el concepto de la gracia. Y dice, porque por gracia sois salvos. Pero no se queda ahí. Habla de un aspecto que interviene. ¿Por medio de qué? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe. Entonces, eso nos invita a devolvernos a la historia del carcelero. No nos vamos a olvidar del carcelero. Y cuando el carcelero, en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 30, le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabes qué le responde Pablo y Silas? No te preocupes, tú no necesitas crédito, tú no necesitas down payment, tú no necesitas tener un solo centavo, un solo penny en el bolsillo. Lo único que tienes que hacer, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo así? Y bueno, y yo creo en el Señor Jesucristo, pero ¿qué tengo que llevar a la iglesia? ¿Verdad? Porque en las iglesias, todas las iglesias piden plata, entonces yo me imagino que yo tendré que ir a la iglesia a dejar plata. No, no es cuestión de dinero. Pero algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Bueno, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. No. Ahí no te están hablando de qué tienes que dejar de hacer o qué tienes que hacer. Te están diciendo simplemente cree.
Y la gracia se complementa con la fe. La fe no es la que te salva. O sea, la gracia es la naturaleza de la salvación. Es un regalo. Pero tú la puedes obtener mediante la fe. Entonces mira cómo se combinan las fuerzas. La fuerza de Dios y la fuerza del ser humano. Dios dándote el regalo de Cristo Jesús y tú aceptándolo como tu Salvador. Eso es una fuerza de tarea conjunta. Y Él le dice, cree en el Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No solamente tú serás salvo, tú y toda tu casa serás salva. Hermanos, y la palabra creer nos cuesta creerla. Porque déjame decirte que es probable que en tu corazón, en este momento, tú te estés preguntando, pero ¿y eso qué? Yo creo en Jesús, yo sé que Él murió y todo lo que usted está hablando. Pero es que creer va un paso más allá. Creer va el paso de hacerlo una realidad en tu vida. Creer implica no solamente aceptar a Jesús como tu Salvador. Creer no solamente implica abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. Creer implica también demostrar lo que tú estás haciendo. Y no se trata de que tus obras te van a salvar. Se trata de que cuando tú estás enamorado de Jesús, se trata de que cuando tú entregas tu vida a Jesús, las cosas empiezan a fluir. Y ese es un concepto que hemos trabajado mucho aquí con los hermanos en la iglesia. A veces tú te preguntas, ¿qué tengo que hacer para llegar a la iglesia? Señor, yo no me puedo entregar a ti porque yo todavía tengo problemas con esto y tengo problemas con lo otro. Y es posible que en algún momento te encuentres con un hermano de iglesia que te diga, tú tienes que dejar de hacer esto. Tú tienes que dejar de hacer lo otro. Lo único que yo te puedo decir en esta noche que tú tienes que hacer, enamórate de Jesús. Cree en el Señor Jesús. Porque cuando tú amas, hay un cambio en tu vida. Cuando tú amas, hay un cambio en tu vida. Tú las cosas que haces por tu esposo o por tu esposa, no las haces solamente porque te toca no. Tú lo haces porque la amas, porque lo amas. El miedo transforma la conducta temporalmente, pero el amor transforma el carácter permanentemente. Y puede que tú por miedo a perderte, Señor, yo no quiero ir al infierno, ¿qué tengo que hacer? Yo no me quiero perder, no quiero ir al infierno, no quiero que haya condenación. Y entonces llega a una iglesia y te dice, rece esto, rece lo otro, llévele la vela de color blanco a fulano y la vela de color rojo a San Sutano y prenda esto y va a ver que no se va para el infierno. Y resulta que tú mantienes tu vida haciendo una cantidad de cosas y todavía no has podido conocer al Cristo Jesús que salva. Es posible que en tu vida haya muchas cosas que tengas que cambiar. Y esas cosas tu esposa no las va a cambiar en ti, tu esposo no las va a cambiar. Y por eso llevas tiempo frustrado en tu matrimonio, luchando porque esas cosas ni tú ni ella las han podido cambiar. Pero déjame decirte que Cristo Jesús las puede transformar. Cristo Jesús las puede transformar. Y yo te pregunto en esta noche, ¿qué pierdes con intentarlo? ¿Qué pierdes con intentarlo? Es algo maravilloso. En el libro de Romanos, el capítulo 1, Pablo dice, porque no me avergüenzo de qué cosa, del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a quiénes. Es para salvación a quiénes. A todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio porque es salvación para todo aquel que cree. Y en el capítulo 10, el versículo 8 y el versículo 9 dice, mas ¿qué dice cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Escúchala bien. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y no solamente confesares, ¿qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le ha levantado de los muertos, ¿qué va a pasar? Serás salvo. Hermanos, este asunto no se trata de dinero, este asunto no se trata de acciones, este asunto se trata de fe, de creer. Este asunto se trata de creer en Jesús como la solución que tú necesitas, de creer en Jesús como tu salvación,
de creer en Jesús como la respuesta para tu vida, de creer en Jesús como tu amigo, de creer en Jesús como la posibilidad de llegar al reino de los cielos. Y déjame decirte que el Señor está dispuesto a aceptarte una vez más. Déjame decirte que el Señor está dispuesto a aceptarte. Y hay algo maravilloso que yo quisiera compartir con ustedes. Y este texto a mí me ha llamado mucho la atención. Y finalizo con ello. Jesús dice en Mateo 16:16, resume todo lo que hemos hablado. Él dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Aquí hay dos elementos: la fe y el bautismo. Y déjame decirte que la fe es creer que lo que yo te estoy hablando en esta noche es real. La fe es creer que tú puedes experimentar algo mejor para tu vida. La fe es creer que tú no necesitas esperar a que tu esposa o a que tus hijos, a que tu esposo cambien para tú también cambiar. La fe es creer que eres tú quien necesita cambiar. Eso es lo que Cristo Jesús quiere hacer en tu vida. Quiere empezar a entrar, a ordenar lo que está desordenado, a reparar lo que está dañado, a curar las heridas del corazón que están aún abiertas. Y lo más hermoso es que esa deuda que tú tenías, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, hoy está paga. Pero esta oferta especial, dice la Biblia, que es solamente para el que cree. Haz de cuenta que llegan a tu casa y tocan la puerta y te dicen: mira, tengo un cheque para ti por $100,000. Llámame a tu esposa. Aquí hay otro cheque para ella por $100,000. Llámame a tus hijos. Tienen 6 años, el otro tiene 3 años. Llámalos también. Para ellos también hay un cheque de $100,000. Y después de que tienen el cheque en la mano, esa persona se va. Tú tienes dos opciones. Tú miras el cheque y dices: me están tomando el pelo. Nadie regala $100,000 o $400,000 a una sola familia porque sí. Esto es mentira. Yo lo rompo y lo dejas ahí. La otra opción que tú tienes es preguntarte: ¿y qué tal que sea cierto? ¿Y qué pasa si yo llego al banco y lo firmo y me dan el cash? ¿Qué pasa si es real? Y resulta que tú vas al banco a hacer eso, y en caso de que sea falso, ¿qué vas a perder? Tu situación va a seguir igual. Pero en caso de que sea real, tú no te imaginas lo que vas a ganar. La diferencia está entre si crees o no crees. Y hoy en día, Cristo Jesús te ha entregado el cheque de la salvación y tú lo tienes en tu mano. Amén. En este momento tú tienes ese cheque en la mano. Y el Señor te está diciendo: ¿qué piensas hacer? ¿Piensas ir al banco y reclamar todas las promesas que están preparadas para los que me aman? ¿Quieres ir al banco y que te devuelvan el cash de la vida eterna? ¿Quieres ir al banco y que te permitan la entrada no solamente a ti y a tu familia al reino de los cielos? ¿O quieres romper ese cheque como lo has hecho una y otra vez? Para que tu vida siga igual. Hoy el Señor está esperando de que tú firmes ese cheque y empieces a disfrutar de una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Yo en esta noche quiero hacer una invitación bastante especial. Anoche nuestros corazones se conmovieron porque Raúl, Enrique y María
que hoy están aquí, se pusieron de pie y le dijeron: mira, Señor, esta vida que hemos vivido ha sido una vida miserable, no ha sido la mejor. Y hoy queremos empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo no sé qué han experimentado ustedes en estos días, pero yo tengo la seguridad de que el Señor está orando en sus corazones. ¿Es así o no es así, Raúl? Sí. Pero este maravilloso grupo de personas, hay otras que aún no se han unido. Y en esta noche yo quiero decirte: la pasión de Cristo eres tú. A Cristo Jesús no le importa cuál sea tu pecado. A Él no le importa cuál es el problema que tú tengas, si son las mujeres, si es el alcohol, si es el cigarrillo, si es la droga, si es el dinero. A Él no le interesa qué tan grande sea tu problema familiar. A Él no le interesa qué tanto hayas sufrido tú. Él lo único que está enfocado es en renovar tu vida en algo totalmente diferente. Jesús tiene una loca obsesión por salvarte. Y Él está haciendo hasta lo imposible. Ya murió por ti. Yo no sé qué más quieres tú. No solamente murió, resucitó para demostrarte que Él es Dios. Y a pesar de que tú lo mantienes rechazando, Él en esta noche te sigue llamando. Y Él te llama por nombre propio, ahí en esa inquietud que tú tienes en el corazón. Y te dice: mira, chico rebelde, otra vez estoy aquí, ofreciéndote todo lo que tengo preparado para ti. Ofreciéndote la vida eterna. Y yo quiero que en esta noche, si existe alguna persona aquí en este lugar, aparte de Enrique y de María y de Raúl, que han hecho su pacto con el Señor, alguna otra persona que quiera decirle: Señor, yo quiero aceptar ese sacrificio y yo quiero entregar mi vida a ti, porque yo quiero que tú pagues, o quiero aceptar ese pago de esa deuda que tú hiciste por mí. Yo te quiero invitar con la promesa que cambió mi vida, con un texto bíblico que cambió mi vida. Lucas 18, 29 dice: Jesús les dijo: no existe nadie, escucha bien lo que te voy a leer, no existe nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. No existe ni una sola persona, te está diciendo Jesús, que haya tomado la decisión de creer en Él, de aceptarlo verdaderamente como su Salvador, y que el Señor no haya obrado en su vida. No la hay. Y yo te puedo decir que tu vida se va a dividir en dos. Así como la historia, aún para los ateos, se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Déjame decirte que hoy tu vida se puede dividir en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Y yo no sé si en tu corazón tú tengas el deseo de seguir viviendo lo que vives. Esa experiencia vacía, lo mismo de siempre, porque eso es tu vida, más de lo mismo. Pero hoy Jesús quiere darte algo diferente. No te cuesta nada, no necesitas crédito, no necesitas un down payment, solamente necesitas creer. Lo peor que te podría pasar es que tu vida siga igual, y yo te aseguro, poniendo mi vida de por medio, que eso no va a suceder, porque Cristo Jesús no falla sus promesas, porque Cristo Jesús es el Dios vivo, es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo quiero invitar en esta noche a aquella persona que en su corazón quiera decirle: Señor, yo quiero aceptarte en esta noche.
Porque yo sé que aquí en esta noche el Espíritu Santo había traído a alguien. No sé quién es. No sé su nombre. Pero por alguna extraña razón sé que está aquí. Y al igual que Raúl, que Enrique y que María quieran expresarle, Señor, hoy es el gran día en el cual tú me vas a transformar. Yo quiero pedirte que te coloques en pie para orar por ti en esta noche, como lo hemos hecho con las otras personas. Yo no quiero que tú sientas compromiso con esta iglesia. A mí no me interesa que tú vengas a esta iglesia. A mí no me interesa que tú seas miembro de esta iglesia. A mí me interesa que tú sigas a Cristo Jesús donde quiera que estés. A mí me interesa que tú le entregues tu corazón a Jesús. No importa dónde estés, dónde te reúnas, dónde te congregues, si es en esta o si es en otra. A mí me interesa que tú en esta noche salgas de aquí con la seguridad de la salvación. Yo quiero orar por ti. Quiero decirte, no luches más en tu corazón sin necesidad. Oh, Dios está dispuesto a darte lo que tú estás añorando. Quisiera llamar una vez más. Quisiera invitar una vez más a aquella persona que posiblemente ha venido aquí, invitado por algún amigo, por alguna amiga, por su esposo, su esposa, con el deseo en el corazón de que Cristo Jesús responda. La Biblia dice que este carcelero no solamente se bautizó él, se bautizó toda su casa, y que en ese instante ellos fueron salvos. Si es lo que tú quieres para tu vida, déjame decirte que el Señor hoy está dispuesto a darte. El Señor te está llamando. Y ahí en tu corazón hay preguntas. Y ahí a tu alrededor hay hermanos orando, suplicándole al Señor de que no seas tan duro en tu corazón, de que te coloques en pie y que le digas: mira, Señor, yo quiero que entres hoy en mi vida. Quiero que tú hagas lo que nadie más ha podido hacer. Quiero que tú quites lo que yo no he podido quitar. Quiero que tú me transformes, Señor. Y en esta noche yo no quiero que te vayas vacío a tu casa. Yo quiero que en tu corazón vaya esta bendición, porque para eso has venido. Así que si hay alguna persona en esta hora que poniéndose en pie quisiera decirle: Señor, yo soy ese rebelde cual tú estás llamando otra vez. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle al Señor que no se canse de inquietar tu corazón en esta noche. Que no se canse de llamar. Porque es probable que hace que el Señor está llamando esté aún dentro de la misma iglesia. Y a pesar de haber sido bautizado en algún momento, su corazón está totalmente desconectado. Y esa persona hoy necesita volver a los pies del Señor. Yo no estoy hablando solamente para las visitas. Yo estoy hablando para aquel que en algún momento se apartó del Señor y que el Señor te está llamando. Quiero decirte, no le cuestes más lágrimas a tu familia. No le cuestes más lágrimas a tu esposa, a tus hijos. Deja que el Señor te transforme. Si no hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador y tenga el coraje de arriesgarse a salir a este mundo, temiendo a que en algún momento la muerte le sorprenda sin estar preparado, yo quiero decirte que seguiré orando por ti, pero no te podré asegurar nada.
si en esta noche tú dices, Señor, aquí una vez más nos entregamos en tus manos, yo te quiero invitar una última vez a que te coloques en pie, porque yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Sergio. Dios te bendiga, Ángel. Dios te bendiga, Silvia. Dios bendiga a tu esposo. Dios te bendiga, Gaby. Dios te bendiga, Damaris. Quiero ir un paso más allá. Quiero invitar a esa persona que en esta noche quiere abrir su corazón y decirle, Señor, quiero sentirte como mi Salvador. Y que posiblemente en su vida no haya tomado la decisión no solamente de creer, sino de demostrárselo al Señor, de sellar su pacto con el Señor. Yo quiero pedirle a esa persona que no sé si aún está sentada o posiblemente ya está de pie, que venga aquí al frente, porque con el amor de Cristo lo quiero abrazar y quiero orar especialmente por ti en esta noche. ¿Hay alguien? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios. Yo no sé cuánto tiempo necesita el Señor, pero yo no tengo afán. Que Dios no quiere que tú te pierdas. Y hoy el Señor está enfrente tuyo, como algún día lo estuvo en esa cruenta cruz, abriendo sus manos y diciéndote, hijo, aquí estoy una vez más. Yo quiero extender esa salvación que el Señor te da, no solamente para ti, también para tu familia. Y yo quiero en esta noche orar. Y si hay alguna persona más que quisiera venir aquí al frente, entregar su vida al Señor y decirle, Señor, toma este corazón rebelde, porque ya no aguanto más. Yo quiero invitarte a que te unas a este grupo hermoso de personas. Y tú que estás ahí sentado, yo te quiero invitar a que inclines tu rostro y oremos. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos miserables, pecadores, a pesar de que cada día, Señor, volvemos y caemos, a pesar de que cada día volvemos a fallar, tú extiendes tus brazos como lo hiciste en aquella cruz. Tú extiendes tus manos perforadas por los clavos. Tu varón de dolores, cargaste la maldad de nosotros, nuestra culpa en tu espalda. Tú que no tenías pecado, tú no tenías que haberlo hecho, pero aún así lo hiciste, Señor. Aún así entregaste tu vida, tu propia vida, por este grupo de personas que hoy estamos aquí.
que si tú publicaras nuestros pecados sería lo más vergonzoso, porque te hemos fallado, Señor. Pero en esta noche queremos aprovechar esos brazos abiertos que nos indican que nos estás llamando. Queremos llegar a tus pies. Hay un grupo maravilloso de personas, Señor, que durante la semana ha abierto su corazón a ti. Y en este momento quiero dejar unos segundos para que ellos, Señor, te expresen lo que hay en su corazón. Eso que tú ya conoces, pero que esta vez va a salir de lo profundo. Escúchanos, Señor. Eso no es todo, Señor, hay más. Hay pecados que posiblemente ya ni nos acordamos de ellos. Pero que en esta noche queremos suplicarte que también los perdones. Transfórmanos, Señor. Y queremos que esa salvación que hay en tu nombre, solamente en tu nombre, no solamente sea una realidad en nuestras vidas, queremos que también sea una realidad en nuestros hogares. Porque aquí, Señor, ante tu presencia han venido personas que tienen su hogar destruido. Aquí, entre lágrimas y frente a tus pies, hay esposas que lloran y oran por sus esposos. Hay esposos que estriñen su corazón para que sus esposas puedan cambiar. Hay padres que lloran por sus hijos y hay hijos que están llorando por sus padres. Padre de amor, en este momento te suplico que derrames ese bálsamo divino que solamente tienes tú y que unjas las heridas, que seques nuestras lágrimas, porque en esta noche ha venido la salvación a este lugar. Queremos aceptarte como nuestro Salvador. Queremos que tú seas una realidad en nuestra vida. Y es posible que los corazones de muchos aquí esté entrando por un oído y saliendo por el otro. Pero en nuestro corazón, Señor, queremos atesorarlo, porque el sacrificio más grande que se pudo haber hecho lo hiciste tú. Tú pagaste nuestra deuda. Y hoy en día no necesitamos ni crédito ni down payment para aceptar esa salvación. Solamente necesitamos creer. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy abrimos nuestro corazón y te decimos: entra, Señor Jesús. Entra, Señor Jesús. Transforma nuestro corazón. Transforma nuestra familia. Transforma nuestro hogar. Transforma nuestra situación económica. Transforma todos los problemas que haya. Transfórmalos con tu gracia. Pero el interés no sea por lo que tú nos puedes ofrecer materialmente, porque nuestro interés en esta semana es adquirir esa ciudadanía. Y en esta noche, hoy te aceptamos como Salvador. Y no solamente queremos aceptarlo como Salvador, queremos demostrarlo. Los que ya hemos sido bautizados, Señor, queremos renovar ese pacto contigo. Y los que aún no han sido bautizados, en su corazón en esta noche, ellos tienen el deseo de entregar sus vidas a ti. Y como ministro del Evangelio, sin temor a equivocarme, hoy aseguro que con tu presencia como testigo, a partir de hoy nuestras vidas serán diferentes.
No queremos levantarnos, Señor. No queremos levantarnos todavía hasta que no tengamos la seguridad de que tú estás dentro de nuestro corazón. No queremos levantarnos todavía hasta no tener la seguridad de que tú estás en nuestro hogar. Y cuando sintamos esa paz que solo viene de ti, nos levantaremos y diremos: glorificado sea el nombre del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que hoy somos llamados hijos de Dios. Y como somos hijos, ahora somos herederos del reino de los cielos. Levántanos con tu bendición, Padre de amor. Levántanos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien mora y reina por los siglos de los siglos.